estudiante que quiere hacer su trabajo final de graduación se acerca y me dice: Vanessa, yo quiero hacer un estudio con seres humanos que es generalizable y en materia de salud, pero quiero saber si esto tiene que ir al SEC y cuál es el proceso para que se haga la recepción, la revisión de mi propuesta de investigación. En este sentido, le digo, bueno, vamos a ver algunos ejemplos de cuáles son aquellas investigaciones que tienen que ir a revisión por parte del Comité Ético Científico, cuáles son sus características y luego cuáles son todos aquellos trámites que hay que hacer para que pueda ser valorado por un comité ético científico. Como yo trabajo con el tema del cáncer, pues voy a darles ejemplos de cáncer porque es lo que conozco, pero esto se puede aplicar a cualquier otra materia, ¿verdad? Empezamos y le digo, bueno, es una investigación que usted quiere realizar porque quiere ver algún mecanismo molecular, algún mecanismo biológico, fisiológico, etcétera. Por ejemplo, que quiera saber cuáles son los inmunofenotipos de los cánceres de mama, que quiera saber cuáles son esas características, o se trata más bien de tener y ver cómo están funcionando las terapias, cómo están funcionando las intervenciones, si esas personas están respondiendo bien o no a un medicamento, a una prótesis, si están respondiendo bien a una vacuna o no. Entonces, ahí estaríamos hablando de una investigación clínica intervencional que también tiene que ir al SEC, pero también la ley 9234 nos mete en que los estudios epidemiológicos, ya sea en materia de salud pública, pues también tiene que ir al Comité Ético Científico. Pensemos en que yo quiero ver un servicio de salud, cómo es el acceso a ese servicio de salud por parte de personas que pueden tener cáncer de mama. Otra de las cosas que yo podría ver es ver aquellos estudios que tienen que ver con genética, con proteómica, genética, genómica, etcétera. Y acá les presento un ejemplo de una terapia que se llama MamaPrint, que lo que se valoran son 70 genes que me indican si la persona que tiene un cáncer in situ, un cáncer de mama precoz, puede tener un riesgo de tener metástasis. Entonces, todos estos estudios genéticos con personas pues van a requerir que vayan a una revisión por un comité ético científico. El CONIS nos pone también algunas cosas dentro de los lineamientos que sacaron en el 2022. Uno de ellos es que independientemente de si lo que yo estoy estudiando tiene que ver directamente con salud, pero se trata de poblaciones vulnerables, por el respeto a las poblaciones vulnerables tenemos que pasarlo a un comité ético científico. Y la otra condición que pone es que muchas personas, cuando queremos, y lo ideal es que ojalá todos podamos hacer un artículo, darle divulgación, etcétera. Pero resulta que decimos, ay, sí, no, bueno, tal vez lo mío no tiene que ir al comité. Y ya hice mi investigación y al final voy a una revista que quiero ahí publicarlo porque es la mejor revista y me dice, ¿dónde está la revisión por el Comité Ético Científico? Y entonces mucha gente se acerca y dice, bueno, de ahí es que yo hice el proyecto y necesito una carta del SEC. Sí, sí, pero no le podemos dar una aprobación a posteriori. Entonces, vean que el CONIS también dentro de sus lineamientos indica que nosotros tenemos que pensar dónde vamos a publicar, cuáles son las líneas editoriales de esa revista, y si la revista dice que necesita un aval ético, pues de ahí, ni modo, hay que mandarlo al comité, ¿verdad? Creo que está muy claro para todos cuando nosotros tenemos que recolectar muestras o muestras de sangre, piezas dentales, información, información antropométrica, etcétera, nutricional de las personas, porque tenemos esa interacción persona a persona. Pero ¿qué pasa cuando yo ya tengo recolectados los materiales? Tenemos, por ejemplo, un repositorio, bancos de tejidos, ADNs, bases de datos, materiales que fueron almacenados y recolectados hace mucho tiempo. Tenemos acá dos opciones. Puede ser
que como la ley 9234 es una ley bastante reciente, fueron muestras que fueron recolectadas en 1994, en los años 2000. ¿Y qué pasa? No tenía un consentimiento informado que decía que puedo utilizar esas muestras y esos datos para estudios posteriores, o de ahí, tengo los datos pero no están anonimizados. ¿Puedo o no puedo utilizar esas muestras y esos datos? Bueno, ahí yo lo que puedo hacer es solicitar y justificar ante el Comité Ético Científico una exención del consentimiento informado, explicar que fueron recolectadas en otras condiciones y bueno, que se va a anonimizar, garantizar que a partir de esos datos vamos a garantizar el anonimato de las personas y solicitar una revisión en el plenario. Ahora les explico posteriormente qué es eso de la revisión en el plenario y qué es eso de revisión expedita. Y el comité puede decidir si sí o si no se puede hacer una investigación con esos datos que fueron recolectadas en esas condiciones. Por otro lado, ya de una forma que nosotros creo que a partir de los últimos años la gente ya viene con la costumbre de pensar que en el consentimiento informado tiene que decirle a la persona que si esos estudios o esos datos o esas muestras las puede utilizar en estudios posteriores, ¿verdad? Entonces, ya ahí ya no tenemos ese problema de que no tuvimos el consentimiento, que no tuvimos o no fueron recolectadas con las características actuales de la ley. Entonces, si yo tengo un consentimiento informado donde me dice que puedo usar las muestras en otros estudios y si la información que tengo es anónima y está codificada, puedo solicitar una revisión expedita al Comité Ético Científico. Una revisión expedita es una revisión por pares y vean que acá una de las características que tiene esta revisión expedita es que el riesgo es mínimo. Yo ahí no estoy trabajando con personas, ya tengo las muestras recogidas, no tengo ningún riesgo. Entonces puedo solicitar esa revisión expedita. Acá, esto es algo más cercano a lo que trabajan acá en la Escuela de Odontología y, digamos, yo tengo piezas dentales, tengo registros asociados a esas piezas dentales y básicamente tienen la información anonimizada, codificada y fueron recolectadas con un consentimiento en donde se les solicita a las personas el uso futuro para investigación y para docencia. Entonces, esto es un caso que puede ir como una solicitud de revisión expedita. ¿Por qué les hablo de revisión expedita? Y tienen que hacer la solicitud específica, porque si ustedes no hacen la solicitud de revisión expedita y solo dicen revisión por el Comité Ético Científico, de ahí el comité no es adivino y entra a plenario. Entonces, es una ruta un poco más larga. ¿Qué cosas tengo yo que enviar al comité, aparte de otra serie de documentos que son mandatorios? Tengo que adjuntar el permiso de la persona responsable de la base de datos o de las piezas dentales. Tengo que adjuntar el consentimiento informado y tengo que garantizar la anonimización de esos datos, ¿verdad? Porque a veces uno dice, sí, yo tengo los datos y hablé con mi compañero y el otro me dijo que sí, pero de ahí yo no le mandé al Comité Ético Científico el permiso de la persona que tiene las bases. Entonces, no llega el permiso, se devuelve porque no va ese permiso. Entonces, vean que acá uno lo que tiene que tratar de hacer es mandar la documentación lo más completa posible, toda la documentación en la primera vez, porque si algo falta o está mal llenado, se devuelve y eso va a aumentar el proceso y el tiempo de revisión y de aprobación por un comité ético científico. Bueno, yo voy a hablarles ahorita de las cosas que se requieren para los proyectos finales de graduación biomédicos, ya sean de grado o de posgrado. Después tengo otra diapositiva sobre los proyectos de investigación. Entonces, básicamente son muy similares.
La primera columna que tenemos en el caso de ustedes sería de derecha a izquierda, es la carta de solicitud de revisión. Esa carta tiene que ir firmada, puede ser con firma autógrafa o con firma digital, pero la ruta de recepción es diferente dependiendo del tipo de firma. Ahora lo veremos más adelante. Tiene que ir dirigida al presidente del Comité Ético Científico, que en este momento es don Jimmy Washburn. Mucha gente manda la carta de solicitud de revisión a la doctora Carol Ramírez, que era la presidenta del Comité Científico hasta el año pasado. El formulario de revisión general tienen que bajarlo, tienen que completarlo. Es muy fácil, digamos, de llenar cuando uno tiene que recoger las muestras por primera vez. Cuando uno ya está trabajando con piezas dentales o con datos, tiende a obviar una serie de cosas que vienen en ese formulario. Por ejemplo, la edad de las personas participantes. Si ustedes dicen, no, son piezas dentales. Sí, pero ustedes saben la edad de esas piezas dentales y dónde fueron recolectadas y cuándo fueron recolectadas y cómo fueron recolectadas. Entonces, eso tiene que incluirse en el formulario, haciendo referencia al proyecto donde se recolectó. Porque a veces pasa de que no se incluye esta información y simple y sencillamente de ahí nosotros no somos adivinos y tenemos que ver cómo se recolectaron, bajo qué condiciones, si se requería un asentimiento o no, etcétera, etcétera. Y entonces, de ahí, si viene incompleto, se devuelve. Para los trabajos finales de graduación, tiene que presentarse el anteproyecto, la última versión del anteproyecto y la versión que esté aprobada. Acá tiene que ir acompañado con el acta y acá nos encontramos con diferentes comisiones, comités, equivalentes. Vamos a ver. Para los estudios de grado, tenemos las comisiones de trabajo final de graduación. Las comisiones de posgrado, dependiendo del posgrado, algunas tienen comisiones y otras, lo que pasa es que cuando la persona defiende, hace el examen de candidatura, el comité que está analizando esa defensa de candidatura va a avalar el anteproyecto y entonces sería el equivalente a la comisión de posgrado. Tiene que llegar esa acta ya sea de la comisión o de su equivalente. ¿Qué cosas tiene que decir esa carta? La sesión, el acuerdo que se tomó en esa sesión, con la fecha. Tiene que indicarnos que ese anteproyecto es la última versión y que todas las modificaciones que se les hicieron fueron acogidas. Porque a veces hay actas que llegan y dicen, se le recomienda a los estudiantes que hagan esto, 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 y va uno a revisar el anteproyecto y dónde está esto, 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 ¿verdad? Entonces esa es una cuestión que es muy importante que quede registrada en el acta. A veces pasa que cambian el título y llega el acta con un título, con el título del proyecto viejo, y llega el anteproyecto con un título diferente. En el acta también tiene que decir si se cambió el título, cuál fue el título viejo y cuál es el título nuevo, para que no hayan ese tipo de retrasos a la hora de la aprobación. ¿Qué otras cosas necesitamos? Necesitamos los instrumentos o las guías de instrumentos cuando aplique, ¿verdad? En algunos casos, pues, si no hay guías de instrumentos, porque no se va a aplicar un cuestionario o algo así, pues no. El consentimiento informado cuando se requiera, al igual que el asentimiento informado cuando aplique. ¿Qué pasa con las acreditaciones del CONIS? Las acreditaciones del CONIS tienen que estar vigentes. Acá, en este momento estamos haciendo una consulta al CONIS porque ha habido algunos cambios a lo largo de estos años que cuando cambia la conformación del CONIS, recibimos un oficio que nos dice, ahora tienen que estar acreditados todas las personas y tal vez la ley indica otra cosa. Entonces, estamos haciendo esa consulta para ver
si realmente también los lectores requieren de estar acreditados ante el CONIS o no. Se los haremos llegar en su momento. Carta de aprobación del sitio. A veces nosotros queremos trabajar con un centro radiológico, con el Hospital Clínica Bíblica, con la Católica, con alguna escuela, etcétera. Necesitamos una carta de el sitio donde se va a realizar la investigación diciendo que ellos están de acuerdo en que se lleve a cabo la investigación ahí. Si yo quiero presentar un proyecto de investigación, básicamente ustedes se van a dar cuenta que son casi que los mismos requisitos, con excepción de que para los investigadores hay un proyecto que se llama CIPRES, que es donde metemos, es el equivalente del anteproyecto de trabajos finales de graduación, y en lugar de ser aprobado por la comisión, pues tenemos consejos científicos o comisiones de investigación, que igual tienen que indicarnos lo mismo. Acta, fecha, sesión, acuerdo, que es la última versión y que esas versiones ya tienen incorporadas las recomendaciones y modificaciones que se solicitaron. El resto es totalmente lo mismo. Hay una salvedad: todas las investigaciones biomédicas, todas las personas que se pongan en el CIPRES tienen que presentar la acreditación, no hay quite. Eso es mandatorio, porque es una de las cosas que constantemente nos preguntan. Existen también algunas otras cosas que nos solicita el CONIS. Que nosotros necesitamos tener una aprobación por parte del SEC, y si el SEC nos da la aprobación, pues resulta que hay que inscribir el proyecto ante el CONIS. Y el CONIS solicita que los documentos que se entreguen sean todos documentos en español. También indica que las investigaciones clínicas tienen que tener una póliza de responsabilidad civil. Y si nosotros queremos trabajar con expedientes de que no son de la caja, después voy a hablar de la caja, resulta que nos dicen que necesitamos pedirle a la persona el consentimiento para usar ese expediente. ¿Qué pasa? Cuando al SEC nos llegan proyectos que se van a hacer una parte en Costa Rica, otra parte en otro país, o que nos van a mandar muestras de otros países para que se haga la investigación acá en Costa Rica. Nosotros conocemos la legislación costarricense, sabemos cuál es la legislación bajo las que se tienen que amparar estos proyectos, pero los diferentes países también tienen su propia legislación. En ese sentido, se solicita tanto cuando se mandan muestras que nos manden la aprobación del Comité Ético Científico de su país o el equivalente, porque sabemos, sobre todo en los países centroamericanos, que no existe tal vez la figura de un Comité Ético Científico como el de Costa Rica, pero sí hay ciertos comités que pueden fungir, hacer esas funciones. Esa es una cuestión que es importante. Un punto y aparte son las investigaciones biomédicas que se realizan con la Caja Costarricense del Seguro Social. ¿Qué pasa ahí? Resulta que hasta hace algunos años se solicitaba que presentaran los proyectos, anteproyectos de grado o posgrado, tanto en el SEC de la UCR como en el SEC de la Caja. Y eso duplicaba el tiempo, duplicaba las cosas, los trámites, etcétera. Entonces, de hace unos años para acá, lo que la Vicerrectoría de Investigación decidió fue que, bueno, amparado en diferentes convenios, Caja, UCR, etcétera, y también porque la ley lo permite, la ley 9234, que aquellos estudios que se van a hacer en la Caja vayan y sean aprobados en un SEC de la Caja. Una vez que se tiene la aprobación del SEC de la Caja, se remite la carta de aprobación al SEC de la UCR. Nada más, no tienen que hacer ningún trámite ante el SEC de la UCR. ¿Qué pasa? Y esto es algo muy nuevo, con las muestras que fueron originadas de proyectos que vienen de la Caja.
Como la caja tiene una normativa de investigación propia, en los formularios de la caja y en los consentimientos informados de la caja, se indica que se pueden hacer investigaciones con muestras, datos, tejidos, etcétera, pero que tiene que inscribirse y tiene que tener la aprobación del SEC de la caja. Entonces, las muestras derivadas de personas que estaban en la caja, pues hay que ir al SEC de la caja y en el SEC de la caja se tramita. Y de ahí, simple y sencillamente, nos traen la carta de aprobación para que quede el registro. ¿Qué pasa con los expedientes en posesión de la caja? Porque a veces podemos tener acceso a esos expedientes, ya sea de manera física o a través de manera del EDUS. Se solicita, y esto lo solicita el CONIS a partir del año pasado, y es que tengamos la autorización de parte del director médico del servicio de salud donde vamos a ver esos expedientes. Y ese es un trámite también que hay que adicionar. Ahora, ¿dónde ubicamos todos los formularios? Todos los formularios, ustedes pueden usar ese código QR que los va a direccionar a el link de la Vicerrectoría de Investigación. Una cosa muy importante es que, por favor, utilicen los formularios que se encuentran en este link. ¿Por qué? Porque es la última versión. Nos pasa que llegan personas que muy probablemente fueron donde el amigo y le dijeron, mira, préstame los formularios que mandaste al SEC. Y resulta que la persona envió su TFG o envió su proyecto hace 4 años. Y pues resulta que los formularios no funcionan. No es que no funcionan, es que son formularios desactualizados. Y recuerden que esos formularios son formularios que tienen un carácter oficial. Entonces, por favor, utilicen las versiones nuevas. Porque puede ser que la persona hizo perfecto todo, pero hay que devolvérselos porque los formularios no eran. Entonces no se puede aprobar, ¿verdad? En esos formularios. Sobre las instancias, y aquí me voy a ir un poquito atrás, ya habíamos hablado de cuáles son las instancias que tienen en primera opción que hacer una revisión de ese anteproyecto o de ese proyecto de investigación. Y vean que me voy a detener en las funciones, evaluar ética y científicamente los estudios, definir si ese estudio es observacional, intervencional o si es sociocultural y determinar si tienen que llegar al SEC según la normativa. Si estas instancias tienen dudas, pues pueden consultar al SEC. Ahí tenemos una lista de chequeos que está disponible en la página web del SEC. Y esa lista de chequeos nosotros recomendamos de que cuando ustedes bajen todos los formularios y vayan a enviar los documentos, que por favor les hagan les pongan ahí sí, no, un ok, ¿verdad? Para que ustedes sepan y tengan un mayor control de las cosas que tienen que enviar o no. ¿Cómo tenemos que enviarlo y a quién hay que contactar? Bueno, depende de cómo lo firmemos. Si la firma es digital, y bueno, pueden haber estudiantes que tengan firma digital, pueden firmar los documentos y mandarlos por el correo SEC UCR. Las personas docentes los podemos mandar a través del CIGEDI. Las personas que no tienen firma digital y lo firman con firma autógrafa, que muy probablemente van a ser estudiantes y muy probablemente también estudiantes de sedes regionales o recintos, tendrían que venir a dejarlo a las oficinas del SEC. Pero piensen ustedes en una persona de un recinto o de una sede, por ejemplo, Golfito, Liberia, etcétera. Entonces, lo que en el SEC hemos estado promoviendo es que ya sea el tutor, si el tutor tiene firma digital, pues que sea él el que firme la carta y que envíe los documentos, o si no, el director de la unidad académica en la que se va a realizar esa investigación, para que no tengan que venir hasta acá. Cualquier cosa, ahí están todas las correo electrónico, número de teléfono, las personas que nos apoyan en el SEC, tanto la secretaria Yariela Picado, la bachiller Yariela Picado, como las asistentes tienen un horario de 1 a 5,
Y para los que no saben dónde está el SEC, se encuentra en la Biblioteca Tinoco, por la parte de atrás, en el tercer piso, en la Vicerrectoría de Investigación. Esto es nada más para recordarles una cosa: documentación completa, ordenada. Ustedes no tienen una idea de cómo nos ayuda de que las cosas lleguen ordenadas. Formularios actuales y llenos. Todas las cositas se llenan, ¿verdad? No dejen vacío nada. Yo sé que no se ve mucho ahí, pero es un archivo súper ordenado de nuestra representante de antropología, que nos acaba de presentar un proyecto ante el SEC, y vean que ahí todo viene numeradito, desde el número 1 hasta el número 25. Y cada uno de esos archivos dice el nombre de lo que es. Desde el CIPRES, que sería el equivalente del anteproyecto de los trabajos finales de graduación, todos los permisos, las actas, incluso tiene un permiso del SEC de otro país, porque se va a hacer en 2 sitios, las acreditaciones de las personas, todos los instrumentos que van a utilizar, y eso es de gran ayuda. Una de las cosas que es muy importante es que si ustedes lo mandan de manera digital, pueden adjuntar una carpeta, porque a veces cuando uno va metiendo un archivo y un archivo, de repente piensa uno, uy, metí todos los archivos, pero si son muchísimos, se nos puede ir uno. Y por un archivo que falte, no se le va a dar la aprobación al SEC, ¿verdad? Acá tenemos una ruta, digamos, lo más sencilla posible. Traté de hacerla para ver qué es lo que pasa cuando una propuesta ingresa al SEC. Yo tengo mi propuesta, tengo las actas, tengo todo listo. Envío la documentación al SEC y aquí puedo tener 2 cosas. Uno, que mi documentación le faltó algo, no venían las acreditaciones, no venía el consentimiento informado, le faltó el formulario de revisión, le faltó el acta. Simple y sencillamente se devuelve. Vean que ni siquiera se agenda, se devuelve. Y entonces la persona tiene que llenar todas las cosas y pasa el tiempo y se va atrasando. Cuando llegue la documentación completa al SEC, ahí se va a agendar. Se agenda en la sesión más próxima en la que haya campo. Puede ser una semana, puede ser 15 días, más tiempo, ¿verdad? Acá tenemos, yo les había hablado de que podían haber varias opciones, pero ustedes tienen que pedir cuál es, dependiendo del tipo de proyecto, cuál es la revisión que se requiere. Si se requiere una revisión expedita, esa es una revisión que se da por 2 personas y miembros del SEC. Si estas personas están de acuerdo, se lo pasan al presidente y el presidente valora y avala esa decisión. Entonces es un trámite más sencillo, más fácil. No todos los proyectos caben en esto, pero aquellos que caben, pues pueden utilizar una revisión expedita, pero tienen que solicitarla, porque si no se solicita, todos van a plenario. Ahora, yo puedo solicitar una revisión expedita, que si las personas que están evaluando consideran que no es expedito, lo van a meter en plenario. Entonces, ¿verdad? Están esas opciones. Una vez que llega al plenario, nosotros antes teníamos otra opción que nos gustaba mucho, que era aprobado condicionado, pero ahora ya no podemos utilizar esa figura porque parece que legalmente no existe. Usted rechaza, aprueba o está pendiente de aprobación. Entonces, rechazados realmente me han contado, bueno, de lo que yo llevo de estar en el Comité Ético Científico, he visto 1. Y no son muchos en realidad los proyectos que se rechazan. Los proyectos que están pendientes de aprobación, nosotros le damos 2 categorías dependiendo de el tipo de modificaciones que haya que hacer. Si son modificaciones de forma y que son poquitas, podemos decir
que eso sea revisado por presidencia. Si son muchas de las modificaciones que hay que hacer y son modificaciones de fondo, pues entonces decidimos que sea visto de nuevo en el plenario. Independientemente de cuál es la vía de revisión, de segunda revisión, nosotros devolvemos, retroalimentamos a la persona para que nos complete lo que haya que completar. Y vean que acá, dependiendo de lo que ustedes duren en volver a enviar el proyecto, el anteproyecto o la investigación, así va a ser el tiempo en el que se va a agendar. Generalmente, las segundas revisiones se agendan más rápido. Sin embargo, la idea de nosotros es que ojalá solo haya una segunda revisión, pero nos hemos encontrado casos en los que hay tercera revisión o cuarta revisión, porque las personas no contestan, porque se les olvidó otro documento. Entonces, hasta que el Comité Ético Científico no aclare todas las cosas, no se les puede dar un aceptado. Entonces, lo que hay que hacer es ser lo más estricto posible, llevar un control de lo que se está mandando. Nosotros tenemos un formulario de respuesta al SEC, en ese formulario que no mucha gente utiliza, aunque se le manda en el oficio cuando se dice que está pendiente de aprobación. Y eso trae dos columnas. En una ustedes pueden poner las preguntas o los cuestionamientos del SEC y en la otra la respuesta. Eso ayuda a montones porque entonces ustedes tienen, ok, tengo que responder esto, respondo eso. Necesito dar este documento, lo adjunto. Si ustedes no hacen eso, pueden perder preguntas o cosas que hay que responder. Y eso es una lástima porque a veces son cosas mínimas que hacen que se tenga que devolver de nuevo el proyecto. Una vez que ya esté aprobado, que eso es lo que uno esperaría que ojalá fuera en la primera revisión, tiene que ir al CONIS. Y en el CONIS hay que hacer dos trámites, sobre todo para los proyectos de investigación. Uno es solicitar que no se cobre el canon porque por ley uno debería de pagarle al CONIS un 3% del rubro de la investigación. Entonces hay que solicitar que se exima a las universidades de ese cobro. Y lo otro es que lo inscriban, porque no se puede iniciar ningún proyecto ni ningún trabajo final de graduación hasta que no esté inscrito en el CONIS. Cuando recibimos un proyecto, una carta del SEC de aprobación, por favor lean toda la carta, porque a veces uno se emociona y uno ve, ay sí, me aprobaron el proyecto. Y se olvida que acá, y lo estoy señalando en rojo, acá se indica que todas las investigaciones biomédicas tienen que ser inscritas ante el CONIS. Acá viene todo el listado de lo que solicita el CONIS para hacer la inscripción. ¿Quién hace esto? Ustedes van a la página del Ministerio de Salud, está en la siguiente diapositiva, y ahí van a bajar toda la documentación. Una vez que tienen esa documentación lista, la pasan al SEC y el SEC se encarga de enviarlo al CONIS. Vean que acá hay dos formularios. Está el formulario 34, que es la hoja de registro, y una de las cosas que pide el CONIS y que devuelve muchas veces de estos formularios es porque hay cosas que no aplican, y ahí efectivamente hay cosas que no aplican para el proyecto. Tienen que poner no aplica. A veces tienen un checklist y en una columna dice sí y en la otra dice no. Si no aplica, le ponen que no. Si hay algo que va vacío, el CONIS lo devuelve. Algo tan sencillo como eso. Acá está para la exención del canon, que son menos requisitos, pero igual. Y vean que esta form 33 del CONIS también es lo mismo. Tiene que llenarse todo. Si hay algo que no aplica, se pone no aplica, porque espacio vacío, documento que regresan. Y estos documentos también tienen que ir firmados, porque si no se firman, igual los regresan. Acá tenemos la página del Ministerio de Salud, del CONIS,
en donde se encuentran todos los documentos que se van a utilizar. Y ya una vez que nosotros enviamos todo eso y si el CONICE está de acuerdo, pues podemos iniciar con nuestro proyecto de investigación o con nuestro trabajo de TFG.